Blancanieves, un cuento que todos creemos conocer. Una princesa, una manzana, 7 enanos. Pero hay algo que no encaja, porque esta historia realmente no nació como un cuento infantil. Nació como una advertencia. Y como todas las advertencias ya olvidadas, terminó disfrazada de fantasía para que nadie hiciese demasiadas preguntas. Hoy vamos a hacer justo lo contrario. Hoy vamos a mirar donde no se debía mirar. Y te aviso desde ya, cuando termines este vídeo no vas a volver a ver este cuento de la misma forma. La versión que conocemos hoy viene de los hermanos Grimm, pero incluso ellos ya estaban trabajando sobre relatos mucho más antiguos. Relatos que circulaban por aldeas mineras de la Europa central. Lugares donde la gente no contaba cuentos precisamente para entretener. Los contaba para sobrevivir, porque en esas regiones había minas que nadie quería volver a abrir. No por derrumbes, no por gas, sino por algo que los mineros empezaron a describir siempre de la misma forma: presencias bajo tierra. En esos relatos originales, los enanos no eran en realidad enanos, y tampoco eran personajes entrañables. Eran otra cosa. Se decía que eran niños, niños que habían muerto trabajando en galerías subterráneas, niños que nunca encontraron la salida. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que nunca se fueron. Los mineros hablaban de pequeñas figuras en la oscuridad, moviéndose entre túneles, observando, imitando voces y esperando. Nunca salían a la superficie, al menos nunca de día. Y cuando alguien los veía, ya era demasiado tarde para discernir si lo que tenían delante era realmente humano. Ahora piensa en esto. En todas las versiones del cuento, Blancanieves huye y finalmente encuentra una casa aislada en medio del bosque. Una casa perfectamente ordenada, como si alguien viviera allí, pero no hubiera nadie, hasta que cae la noche, siempre en la noche. En los relatos más antiguos, esa casa no era un refugio, era una trampa, un punto de contacto. Un lugar donde algo que vive bajo tierra aprende a convivir en la superficie, imitando voces humanas, costumbres, rutinas. Pero eso, solo imitándolas, sin entenderlas del todo. Tímido, dormilón, gruñón. ¿Te suenan? Claro, pero los textos antiguos no eran nombres. Eran descripciones de estados mentales y condiciones antes de morir. Niños agotados, niños enfermos, niños alterados por la oscuridad de las minas y el encierro. Era un registro, un catálogo, como si alguien hubiera querido dejar constancia de lo que les ocurrió a esos niños antes de que se convirtieran en otra cosa. Y entonces llegamos al momento clave del cuento, la manzana. La versión moderna es simple: veneno, fin. Pero en las versiones más antiguas, la manzana no mata directamente. Hace algo mucho peor: suspende, detiene el tiempo y deja el cuerpo entre dos estados, ni vivo ni muerto. Y eso, en muchas tradiciones antiguas, no era una muerte, era una apertura del alma, un estado en el que algo podía entrar. ¿Por qué un ataúd de cristal? ¿Por qué no enterrarla? ¿O por qué no quemar el cadáver? ¿Por qué dejar el cuerpo expuesto? Y es que en los relatos originales, los enanos no protegían el cuerpo, lo vigilaban. No dejaban que nadie se acercara, no dejaban que nadie lo tocara, como si estuvieran esperando a algo, como si ese cuerpo ya no perteneciera del todo a este mundo. Algunas versiones hablan de cambio, pequeños al principio, imperceptibles. Un gesto, una ligera respiración, un movimiento
que nadie se atrevía a confirmar. Y aquí viene lo realmente incómodo, porque si todo esto es cierto, si esta historia no es un cuento, sino más bien un recuerdo distorsionado, entonces la pregunta es otra. No es qué le pasó a Blancanieves, es qué volvió con ella. Porque en algunos relatos olvidados el despertar no es un final feliz, sino el inicio de algo, algo que se lleva consigo el eco de lo que hay bajo tierra, algo que ha aprendido a parecer humano, o al menos lo suficiente como para no levantar sospechas. Las historias no sobreviven miles de años por casualidad, sobreviven porque alguien necesitaba que no se olvidaran. Aunque fuera disfrazándolas, aunque fuera suavizándolas, aunque fuera convirtiéndolas en cuentos para niños. Pero a veces, cuando rascas un poco la superficie, encuentras lo que realmente eran: avisos, advertencias. Y quizá, solo quizá, no eran avisos sobre el pasado, sino sobre algo que nunca se fue del todo y que sigue ahí, en alguna parte. Y si esta historia te ha gustado, aquí te dejo este otro vídeo, donde te cuento un misterioso relato sobre el contacto de los antiguos vikingos con los nativos del norte del continente americano. Un abrazo y a seguir indagando en el otro pasado.